están ustedes? ¿Eh? ¿Cómo va? ¿Quiénes están ahí? ¿Eh? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos. Por ahora estamos con sonido. ¿Eh? Tenemos para quienes son alumnas, están en el grupo de WhatsApp. ¿Eh? Me dicen si se escucha bien. Bien, la clase voy a las 11, sí, acá estamos. ¿Eh? ¿Cómo les va? Bueno, retomamos la rutina habitual y esperemos efectivamente que no tengamos más dificultades. Para quienes me sugieren que revise los aparatos antes, lo hago todos los días, la noche anterior, en la mañana, pero bueno, por ahí pasan estas cosas. Bueno, habíamos llegado a un punto que les pregunté si ustedes preferían por Zoom o por este grupo como abierto de Facebook. Podemos también hacerlo dentro de un grupo, pero en principio voy a hacer lo siguiente. Vamos a probar esto de hacerlo la clase en un encuentro de 1 hora en Facebook y después iremos viendo si lo hacemos a través de bueno, me alegro, escucho y veo muy bien, gracias Irene. Y lo vamos a hacer después, les decía. ¿Por qué? Porque mucha gente dice que lo ve en diferido, que lo ve después, que no puede participar de manera directa, entonces lo ven diferido. Entonces, bueno, a través de esto, la idea siempre es incluir a la mayor cantidad de personas posibles. Y cuando digo esa inclusión, es precisamente pensando en que muchísimas personas lo ven después, no sé si son muchísimas, pero aunque fueran algunas y no cientos, amerita a que mantengamos la inclusión de la mayoría. ¿De acuerdo? Entonces, les decía, ¿por qué vamos a tomar Río Místico? Yo les conté que parte de la planificación, y ahí sí les voy a pedir a todos que pongamos lo mejor de parte nuestra, es que tomar una película no solo es por lo que es la película, que es una gran película, más allá de que la hayan visto, sino que también es porque hay algo de la temática que nos permite profundizar sobre psicología. Y para que ustedes lo tengan siempre en claro, normalmente yo hago una introducción sobre el tema, una introducción sobre el tema que nos convoca en psicología, vemos la película y después volvemos a abordar la película. Más bien a partir de las interacciones de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces en ese punto quizás haya posibilidades intermedias de esta transmisión en cuarentena. Entonces, ¿qué les decía? Hay una posibilidad que me parece buena y que es que empecemos a hablar del meollo de esta peli. Cuando digo del meollo es que siempre, bueno, veo que están todos, espectacular esa peli. Lo del eco, no sé bien qué puede hacerse. Bueno, buen día a todas. Entonces les decía que hay factores que son de carácter psicológico y otras que tienen que ver con factores estrictamente relacionales. ¿Qué es lo que vamos a abordar con esta película?
¿En qué medida las construcciones de la infancia, que es algo que hemos dejado con González Iñárritu, con Alejandro González Iñárritu, marcan todo el desarrollo de la adultez y que en este caso está puesto desde una experiencia muy dolorosa, que es la experiencia del abuso infantil. Obviamente el tema es difícil, es un tema que uno dice, bueno, abordarlo de la psicología, y bueno, no hay otras herramientas distintas que la psicología para acompañar y tratar de elaborar esto, ¿no? Sí, me parece muy bueno. Esta es una película del año 2003, o sea, también es una película que tiene lo suyo y que está pero brillantemente actuada, ¿no? Para quienes no conocen o para quienes no lo recuerdan, tienen de vuelta a Sean Penn, lo vimos en una película en 21 gramos, y también lo vamos a ver en esta peli. Tienen actores, bueno, de la talla de Kevin Bacon y de Tim Robbins, que constituyen este grupo de tres amigos, ¿no? Hay una característica interesante en esta narrativa. Les decía que, a diferencia del director mexicano, lo que vamos a tener con Clint Eastwood es que él es un gran narrador clásico, ¿no? Es decir, toma un acontecimiento que desgrana o desenlaza, digamos, la trama, y después sí juega, ¿no? a hacer flashback, ¿no? A hacer revisiones del pasado, ¿eh? Pero lo da muy ordenado, da muy ordenado los acontecimientos presentes. Esta película, además de haber sido sumamente premiada, tiene la característica, como les decía antes, dos características que son centrales, ¿no? Una, que está inspirada en una novela, esto que les decía que es más difícil fraccionar una novela. ¿Por qué? Porque una novela, en términos de narrativa, requiere de la secuencia. Hay diferentes formas de escribir la novela. Quienes leyeron Rayuela también sabemos que se puede fragmentar la narración para que después nosotros la entendamos de manera más clásica, ¿no? Pero en este caso, lo importante que tiene es que del presente nos mueve, como 20 o 30 años atrás, a un lugar que es fundamental, que es la construcción de la infancia, ¿no? Pero en un momento en donde efectivamente en la construcción de la infancia hay una fragilidad, en donde los acontecimientos que se inscriben en ese momento dejan una huella que puede ser una huella que produzca lo que nosotros vemos en esta película, que es todo lo que se mueve hacia adelante, es decir, cuáles son las consecuencias que esto tiene. Cuando digo esto, es que, bueno, tenemos tres amiguitos, o sea, no hace falta que yo les cuente toda la película. Yo, a diferencia de otras veces cuando doy clase que lo anoto en el pizarrón, se los digo acá, Jimmy, Sin y Dave, porque yo me los tengo anotados. Y hay una escena que es linda, que ellos están jugando en la calle, bien podría ser acá un picadito de fútbol, y se encuentran frente, bueno, tiran la pelota, caen en una alcantarilla, ¿no? Entonces aparece siempre como, y esto es muy común en muchas narraciones, el acontecimiento no tan significativo que va a inaugurar
un acontecimiento que va a marcar la infancia. Y entonces, como el cemento está fresco, y ellos escriben su nombre en el asfalto. Y en el cemento ahí fresco, cuando están haciendo la calle, ¿no? Y en ese momento es muy interesante el personaje de Tim Robbins, el chiquillo, nada, expresa del rapto, digamos, de dos adultos, perdón, que fingen ser policías y que finalmente no lo son, ¿no? Y se produce un secuestro, ¿no? Se produce una cosa trágica que es el cautiverio. Cautiverio, el rapto que remite a siglos y siglos atrás, ¿no? Cuando digo siglos y siglos atrás, ya existía en la narrativa mítica esta apropiación de un adulto de la vida de los niños y de la sexualidad de los niños, ¿no? El relato mítico, el rapto de Ganímedes. El rapto de Ganímedes es Zeus, que conoce desde el Olimpo a un pastorcito, que es este pibe. Entonces hay muchísimas pinturas que lo reflejan, pero el mito es que rapta a este muchacho a quien lo va a servir sexualmente. Y esta, por supuesto que esta captura es siempre en contra de la voluntad de los niños, pero se produce algo, ¿no?, en estas narrativas como la seducción de ese dios o de ese adulto, esa persona mayor, que en realidad que es alguien que tiene una predilección muy marcada por la atracción sexual de los niños, un pedófilo. Y bueno, todos sabemos lo que impacta esto en la vida de un niño, y en ellos, particularmente en la constitución, en el periodo de latencia. ¿Qué es periodo? Nosotros sabemos por la descripción freudiana, por decirlo, que hay como 3 o 4 fases, ¿no?, de la libido. Las más conocidas es la fase oral, ¿no?, que es el primer periodo de lactancia, la fase anal, cuando los chiquillos están tratando y aprendiendo a manejar los esfínteres, entonces ganan mucha autonomía. Y después la fase fálica, que se le llama cuando hay una centración, digamos, y un descubrimiento de las diferencias sexuales, con todo lo que implica esto, la castración, el complejo de Edipo. Bueno, seguramente lo han escuchado, la identificación con estas figuras paternas, y después la sexualidad infantil entra en un periodo de inhibición, que se conoce como periodo de latencia, donde la preocupación ahí no está puesta en la sexualidad, sino en el juego, en lo que se conoce como la industriosidad, en la escuela, en la colección, etc., ¿no? Esto es muy importante porque también es un periodo de gran fragilidad. Como ese momento, ¿no?, es un momento de muchísima, casi que les diría que atrapamiento por el mundo de los amigos, ¿no?, de los amiguitos, y en algún punto también puede ser la escuela los que los concentra en una vida productiva, en una vida infantil cargada de desafíos para esa infancia, ¿no? Bueno, el problema con Dave es que ahí se instala esta cosa espantosa, que es el rapto que les decía, y también se instala no solamente el rapto, sino lo que uno supone que sucede, que es el abuso sexual, ¿no? Sí me parece que es importante esta escena, les decía, en donde se va a inscribir los nombres en el asfalto, ¿no?, como una fraternidad que va a quedar
marcada en el barro. Lo que hacen muchos chicos, que dicen no pisar, van y pisan, ¿no? No ir al asfalto, van y van al asfalto. ¿Para qué? Para dejar su huella, ¿m? Para después reconocerse, mirar esa huella de la infancia, ¿no? Entonces por acá pasamos nosotros, que es de alguna forma quedar como en la posteridad urbana, por decirlo de alguna forma, ¿no? Dejar la marca. Eh, y bueno, en realidad la película no está situada en ese momento, sino que eso es el recuerdo de lo que sucedió hace 25 20 años. Y ahí yo me quiero detener. ¿Por qué? Eh, para hacer una salvedad que es importantísima, ¿no? Eh, Nosotros podemos ver la infancia como un periodo de desarrollo, como un periodo de posibilidad, pero también hay que considerar que la infancia se constituye en un periodo de fragilidad cuya calidad, en términos de bienestar, depende básicamente de los cuidados que podamos dar los adultos que estamos en una función generativa o específicamente de cuidado. Esto es lo que les decía que yo quería ver con González Iñárritu. Como siempre, los niños en Babel están expuestos al descuido, o ya sea porque los papás están en duelo por la pérdida de una hija, o ya sea porque están afuera y dejan a los niños como pastorcitos, ¿no? O porque tienen que estar todo el día trabajando, en el caso de Beautiful, y la madre tiene una adicción. Entonces ya hay muchas películas, hay muchísimas narraciones que toman en consideración esto que es el ABC, ¿m? De la psicología del desarrollo, que es que yo no puedo tomar el trastorno, el padecimiento o el acontecimiento que veo en la adultez, sino lo miro con una mirada retrospectiva, ¿no? Porque en realidad en esa mirada retrospectiva, en ese situarse para atrás, está el origen, ¿m? Es decir, y uno por ahí no puede decidir ciertas cosas si no conoce cuál es el origen, qué es lo que lo ocasiona, qué es lo que lo mueve, qué es lo que en general se plantó ahí, ¿no? Y para la psicología, y sobre todo se lo debemos en parte al psicoanálisis, nosotros sabemos que somos una construcción histórica. Cuando decimos una construcción histórica es que los acontecimientos que vienen desde afuera van a marcar y van a ir modelando, ¿no? Van a ir cincelando mucho de lo que hace a dos cosas, ¿no? Por un lado, a la personalidad en la adultez, que tiene componentes biológicos, que tiene componentes hereditarios, que tiene componentes aprendidos, que tiene también un estilo, casi le diría que una conformación factorial, es un modo de ser, donde hay mayor introversión, mayor extraversión, mayores índices de neuroticismo, ¿no? Pero también se modelan, y ahí entran todo lo que se conoce como las fortalezas psíquicas, pero ahí también entra y se inaugura algo que es muy importante, que es ni más ni menos que la posibilidad de desarrollarse, ¿no? Que serían, y que lo hemos mencionado alguna vez, los traumas o heridas infantiles que van a devenir en fragilidades o trastornos en la adultez, ¿de acuerdo? Que por supuesto el desarrollo de la adolescencia y la adultez va generando capas y estructuras defensivas, va generando reacciones también en el carácter de la gente. Entonces se puso osco, se puso uranio, desarrolló una dependencia, se fue enojando contra las autoridades, se planteó, y nosotros en general vemos ese comportamiento en la adolescencia, vemos ese comportamiento en la adultez, sin que hagamos, digamos, la lectura histórica y preguntarnos así, ¿cómo llegamos a esto? ¿No? Cuando digo cómo llegamos, es decir, ¿qué habrá acuñado? Lo cual, y en esto lo quiero decir porque no es que esto es culpa de los padres, digamos, como muchas veces se dice. Obviamente los padres tenemos mucho que ver.
Y si somos los protagonistas, en ese sentido, de un daño, si somos los protagonistas de violencia, somos los protagonistas esenciales del descuido, obviamente que tenemos responsabilidades sobre esa fragilidad que no fue cuidada y en la cual se instauran respuestas, diría, reacciones, se instauran modos de funcionamiento, modos de relación que pueden ser hostiles, que pueden ser de profunda fragilidad, que pueden esconder o mostrar desconfianza, que de alguna forma amenazan al yo, quitándole el deseo o la posibilidad de expresión o de búsqueda de ese deseo, que van lacerando la voluntad, ¿no? La capacidad de esforzarse, y cuando vamos más profundo en ese daño, pueden producir disrupciones absolutamente graves en el yo, graves. Esto no quiere decir que no haya originalidad en los sujetos, o sea, que no haya cuestiones que emergen, y bueno, tiene que ver con la persona y no solamente con la pauta de crianza, pero sí tenemos que decir que hasta en términos ambientales lo que nosotros producimos en la infancia tiene sus consecuencias en la adultez, porque somos el primer sistema, por decirlo de una manera, que expone, que protege o que cuida a esa criaturita que se está desarrollando. Bueno, buen día, buen día, buen día, muchos buen días, estoy checando lo que dice. Es espectacular e inolvidable esa película. Buen día a todos. Bueno, estamos por ahora con eso. Por suerte, estimo que si no hay quejas, se está escuchando bien. Estoy transmitiendo casi que por dos lados. Miren, por acá veo cómo está saliendo y los mensajes, y por acá yo me comunico, cosa que hago habitualmente. Pero bueno, a veces que funciona y otras veces que no funciona. ¿Qué es lo interesante? O por lo menos, una de las cuestiones interesantes de la forma de narrar que tiene Clint Eastwood. Lo que les decía, una es que se ajusta a una novela, o sea, una narración que no es de él. Arman un guión, por supuesto. La novela de una tal Denise Lehane, y que efectivamente es un drama. Él es el productor, él por supuesto es el director, la música. O sea, Clint Eastwood es un... A mí me parece que tienen que deponer algunos prejuicios que puede haber en la apreciación de esto por el cine comercial yankee, por el éxito. O sea, él es un artista con todas las de la ley, digamos, ¿no? Premiado en todo el mundo, y es un tipo que maneja casi todos los instrumentos, ¿no? La música, la escritura, la dirección y la actuación. O sea que estamos frente a un portento, o sea, una autoridad en el cine, más allá del conjunto de prejuicios, ¿no?, que puede haber por su trayectoria de haber entrado al cine, por la creación, les decía, de esta heroicidad de western, ¿no? Había una cuestión que les quería leer de él, que me parece que es importante para quitarse un poquito esta cantidad de prejuicios que uno podría haber acuñado en un tipo que ya tiene 90 años, ¿no? Y que me parece que es... sí, 90 años. Sí, yo me sorprendió. Bueno, es del 30, obviamente. El tipo para mí está ya inscrito en una leyenda, ¿no? Cuando digo una leyenda es que se fue construyendo desde Harry el Sucio a estos personajes, que además no solo algunos los protagonizó él, ¿no?, sino que otros generó personajes memorables, ¿no? Obviamente que es un tipo polémico por la cuestión política, creo que apoyó a Donald Trump, después se arrepintió, lo criticaba a Obama, pero bueno, miren, la verdad
que es un flaco que debutó en los años 50, mitad de los años 50, y ha sabido, ¿no? Eh, convivir con actores como, no sé, Charlton Heston, bueno, los grandes del cine, ¿m? Y después desarrollar películas, como les digo, pasar de Harry el Sucio, ¿no? Que era una cuestión eh, muy... Río Rojo, bueno, todas estas películas donde a él se lo ponía como un vaquerito lindo. Eh, También tuvo una trilogía, todo eso lo estoy macheteando, eso está en todos lados, y en donde efectivamente él se consagra como ese héroe de los años 70 del oeste, pero me parece que puede saltar ese estereotipo del que toma eh, venganza por mano propia, pero que sí está puesto, que les decía, les voy a pasar a copiar una biografía que es de una revista que no es especializada en cine, ¿eh? Se las pongo acá en el Facebook, pero tiene una linda descripción, me pareció a mí, de esto. Ahí está, que es específicamente por el cumpleaños 90 de Clint Eastwood, y que está bueno que por ahí uno lea un poquito para conocer la producción, ¿no? En eso, como les decíamos, ver el Gran Torino, Miller Donald Baby, podemos llegar a ver La Mula, que es una película que hizo hace poco, ¿no? Bastante eh, fuera del estereotipo de la vejez, ¿no? Es decir, un tipo que de viejo es traficante de droga, ¿no? Entonces me parece que también es interesante eso. Pero fundamentalmente les decía que me parece interesante la construcción de la heroicidad y en este caso, que me parece muy, muy buena, el fallo de la heroicidad. Es decir, ¿por qué? Porque me parece que no es un tipo que sea estúpido, ¿no? Toma eh, una novela que es buenísima, ¿no? Eh, tiene, eh, tiene en general, cuando él dirige, cuando escoge, películas donde los héroes sufren mucho, ¿no? En Los Puentes de Madison el tipo pierde la señora, cuando ahí dijeron, no, no quiero verla más, no sé si era la título, no pueden no verla, pero es una película difícil de sacarla de la biografía de él. Y también hay una heroicidad trunca en dirección a esta heroicidad del ama de casa cotidiana, que queda ligada a la crianza de los hijos y renuncia al amor, o renuncia a la pasión. Y en el Gran Torino ni les cuento, ¿no? De un viejo prejuicioso, parecido a él, ¿no? Eh, de derecha, insoportable, también tiene un acto heroico sobre el final de su vida en relación a los extranjeros, ¿no? También me parece interesante, eh, y eso es, no sé, me parece muy, 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 muy bueno, ¿eh? Que desarrolló algunas de las películas, me parece que es Invictus. Yo creo que él dirigió Invictus también, no estoy seguro. Sí, creo que sí, yo creo que sí. Y si la dirigió la vamos a ver, porque es muy bonita, es con Morgan Freeman, estoy casi seguro que él dirigió Invictus. Me voy a fijar en la filmografía por las dudas, Eh, pero miren, pongo plata en el fuego. ¿Cómo es? Pongo las manos en el fuego. Después de terminar quemado por poner. eh, es tanta la cantidad de películas que ha protagonizado, que han. eh, La Reina de África, es una película, creo que era de John Huston. Bueno, el tipo estuvo en todos lados, pero me voy a fijar. Estoy fijándome si ustedes me permiten. Cartas de Iwo Jima.
Invictus, sí, fue la película 30. La vamos a ver, está linda. Es muy linda película, muy llevadera, eh, toma por ahí el acontecimiento histórico de Morgan Freeman. Esa nos la vamos a tomar como un recreito. Nos vamos a tomar como un recreo porque es una película muy eh, muy del estilo de la narrativa norteamericana, pero puesta en Sudáfrica, ¿no? Y eh, puesta en el contexto, digamos, del racismo y en la biografía de Mandela. Así que la vamos a tomar porque es bonita. No es una gran película, pero sí me parece que es interesante verla, ¿no? Les decía que a mí me parece que hay algunas cosas respecto a la vejez que es interesante, ¿no? Dice, todo el mundo se pregunta por qué sigo trabajando a esta edad. Y se sigo trabajando porque siempre hay nuevas historias. Mientras la gente quiera que se las cuente, lo seguiré haciendo. Esa es la característica que tiene él, ¿no? Eh, es un narrador de historias, ¿no? Y en ese sentido les decía, ayer, de todos modos lo vamos a retomar, que tiene una virtud, ¿no? Como decía que así es Harry el sucio, Boogie el aceitoso, ¿no? ¿Cómo se adjetivarían ustedes? ¿Qué sé yo? Eh, la romántica, qué sé yo, Irene la fuerte, no sé, Mercedes la prudente, no sé, ¿cómo se pondrían ustedes? Porque es ese viraje propio de los años 70, ¿eh? Que es caracterizar al protagonista y después veamos qué hace, ¿no? Tiene mucho que ver con varias teorías de la construcción de la identidad. Si ustedes se narran la vida, si ustedes se narran la vida de ustedes mismos, posiblemente después lo puedan titular y decir, bueno, yo soy fulano de tal, el tal, ¿no? Fulana de tal, la tal, la, la guerrera, la luchadora, la esperanzada, la romántica, la bucólica. Y acá en Mystic River sería, eh, no me acuerdo exactamente, me parece que, ¿cómo es que se llamaba? El chiquillo, Dave, ¿no? Dave el desafortunado, ¿no? Eh, pero la película está como plagada de estos héroes que salen mal las cosas, ¿no? O sea, porque hay un cambio grande entre la mirada heroica de los años 70 de un cowboy que mata a todo el mundo y es el justiciero, a estos que no hay esa heroicidad de la apoteosis. No hay cuando digo la heroicidad de la apoteosis, lo voy a aclarar, es que esas características de los héroes sean tan impresionantes que tengan una elevación por encima de la cultura y los mortales que los rodean, porque sus virtudes han sido excepcionales, sus desafíos han sido más excepcionales aún, y entonces en esa construcción enorme emergen características que por su originalidad o por su excepcionalidad tienen la virtud de ser mirados como un espejo del desarrollo de la heroicidad o la casi les diría que la sublimación de esas características y puestas a la altura, digamos, del Olimpo, ¿no? El cielo, o de lo que es más importante, que sería el lugar donde yo miro como ejemplo una virtud, ¿no? Sería en lo alto está San Martín como el padre de la patria, ¿no? Y diferentes héroes que siempre hay una narración excepcional, cruzó los Andes enfermo, libertó 3 países, ¿no? Bueno, acá él hace una narración de personajes de un barrio pobre, que han sido como delincuentes. El personaje de Champagne y la actuación de Champagne es imperdible. Él es el papá de esa chica que está brutalmente
asesinada, donde él va a cometer otro crimen con un inocente, ¿no? Bueno, no quiero adelantarles mucho, porque de nuevo les vuelvo a decir, para cada uno de ustedes yo les doy tiempo para que busquen la película, bajen la película, se vuelvan a pasar los datos de la película que les deja la tele. Y lamentablemente, lo siento muchísimo, pero no todas las películas están en Netflix. Lo que nosotros hacemos los domingos es un ciclo sin tema, digamos, un ciclo por pelis más o menos lindas de Netflix. Eso es lo que hacemos en los domingos, que hacemos cine y diván, que hablamos de cine y psicología, pero así, como para acompañarnos los domingos con alguna peli ligera. Acá la propuesta es otra, es seguir la trayectoria de algún director, porque si nosotros descubrimos qué cosas originales y qué cosas comunes tienen en esa trayectoria, en esa producción, seguramente, ¿no?, vamos a descubrir y vamos a desarrollar una mirada mucho más comprensiva, muchísimo más comprensiva, respecto de alguna problemática. En esta les decía, es como, ¿cómo les diría? Un sospechoso de siempre, no sé si me explico. Si un tipo aparece ensangrentado en su casa, la mujer le termina lavando la ropa con sangre, en ese momento la desaparición de la hija, y yo estoy enconado en esa búsqueda, y estoy desesperado por tomar venganza, todo lo que lleve a la contingencia, a la conjunción de esas nefastas coincidencias, va a generar una sospecha, eso va a generar una acusación, en la cual, si las coincidencias desfavorecen al protagonista elegido de la desgracia, bueno, se va a constituir en la desgracia. Por eso les decía, es que tiene una forma de construir un personaje trágico, un héroe trágico, ¿no? Cuando yo estuve con ustedes el año pasado, ¿qué año? Parece hace 50 años, habíamos dicho algo que era importante, que era esto, que en algún punto se convertía en un antihéroe los personajes de Woody Allen, y de esa forma resaltaba una historia, ¿de acuerdo? Habíamos hecho otra con Almodóvar, cómo construía él esta heroicidad femenina a partir de pequeñas historias, ¿no? Bueno, acá es la construcción de lo que se conoce como el héroe trágico, ¿eh? Hola Inesita, sigo viendo los mensajes, se ve bien, se escucha bien, dice Dorita, Jun, bueno, por ahora no hay mensajes nuevos, les puse ahí la película, o hacen como los chicos que ponen la compu y se van, porque eso pasa, que es muy frustrante, o están muy atentas escuchando, o están descubriendo. Bueno, les decía, a mí hay una parte, hay una parte que me parece muy buena, que es el lugar que ocupa el evento desafortunado, el evento desgraciado, la ocurrencia. Cuando digo ocurrencia no es de idea, sino lo que sucedió, lo que ocurrió en el pasado se concatena con otro acontecimiento desdichado, desafortunado, como que toda la sospecha caiga, y en ese momento hay algo que me parece que es muy bueno, que es la revictimización de las víctimas. En este caso es terriblemente doloroso, porque Dave tuvo otro acontecimiento que mató a un tipo, digamos que no era, digamos, tuvo una cosa que mató a otra persona, o sea, efectivamente tuvo una cosa violenta, pero no con la chiquilla, Kate se llamaba, ¿no? El cual la esposa Celeste sospecha directamente, lo vincula al crimen de la chica. Todo esto que le estoy contando, digamos, es como digamos,
no hay que dejar de contarlo, porque es la capa narrativa que organiza la historia, ¿no? Es como si nosotros fuéramos y compráramos fruta o compráramos verdura, y entonces vemos un zapallo que parece que está lindo y después vemos cómo está adentro, que lo partimos y vemos, ¿no? Lo mismo puede ser con las mandarinas, por ejemplo, ¿no? Parece que tienen linda pinta, la cáscara, etcétera, pero pueden estar secas o pueden estar pasadas, ¿no? Todo esto es cómo introduce él, porque tiene una virtud que a mí me parece muy bonita, que él no hace hablar de psicología a los personajes. O sea, es brillante, porque él que hace que actúen. Y cuando digo hace que actúen, es que nosotros los conocemos por la forma en que se relacionan, porque así es en la vida. ¿Qué quiere decir esto? Solo en solo, principalmente en las interacciones psicoterapéuticas, ¿no? Emerge la palabra y la reflexión como una posibilidad de, de, que, de lectura más interpretativa sobre el significado de los hechos. Pero no es algo que nosotros lo hagamos siempre, muy por el contrario, es algo que nosotros solemos hacerlo después, solemos hacerlo cuando nos preguntamos, cuando reflexionamos. Bueno, esta peli tiene esa característica. O sea, no hay un estado de reflexión, un estado de pregunta. Al contrario, todos los silencios, todos los desencuentros, los misunderstanding que dicen los ingleses, eh, los malos entendidos, pero en realidad no son malos entendidos, sino que diría que los supuestos están basados en silencios, ¿no? Y esto para mí es lo que lo vincula fuertemente, fuertemente a qué, a el acting. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando no actúa la palabra, cuando no aparece la palabra como modo de tramitar un conflicto, un dolor, una herida, un trauma infantil, no quiere decir que esa existencia desaparezca. Lo que sí quiere decir es que esa existencia se va a transformar o en un síntoma o en una distancia respecto de los otros o en un acting, una actuación en algo que hago de manera impulsiva o no reflexiva y que me produce igualmente un daño o complica la situación de manera posterior o se produce algo parecido como una cosa compulsiva o como algo repetitivo, ¿no? Freud habla de la compulsión a la repetición. Porque digamos, la herida es infantil, el abuso sexual, la violencia vivida, etc. No se puede evitar aquello que ya se produjo. O sea, el daño se produjo. El daño está, la construcción de esa vulnerabilidad ya se hizo porque en esa fragilidad se afectó el vínculo con las personas queridas, el desarrollo de ese chiquillo, se afectó su psiquismo. Bueno, el lugar que ocupa la psicoterapia, el lugar que ocupa el tratamiento, el lugar que ocupa la conversación, es de alguna forma como la palabra se mete en esos intersticios de ruptura, en esas marcas de fractura, de quebranto, en esos dolores, para que pueda de alguna forma ayudar, ¿no? A acompañar y a sanar, por decirlo de alguna forma, a suturar esas heridas, a hacer que duela menos y que todas las veces que emerjan contenidos afines, digo, o situaciones afines donde se pone en juego la confianza y aparece la desconfianza, se pone en juego la voluntad y aparece la desidia o la bulia, se pone en juego la laboriosidad y emerge un componente egodistónico, ¿no? Contrario a esto. Entonces en esos momentos, tratando el presente, o sea, hablando sobre el presente,
centrándonos en eso, solos volvemos como la película y hacemos un flashback, ¿no? Porque puedo estar hablando de la relación con mi hijo y que emerja lo doloroso o abandónico que fue la relación con la mamá, o lo duro que fue la relación con el papá. O sea, y volvemos, ¿no? Solos volvemos en esa narrativa. En este sentido, la novelista y Clint Eastwood juegan a eso, ¿no? Es decir, todo lo desgraciado que eh, que le sucede al pobre de Dave, tiene que ver de vuelta con un apriete violento por parte de unos hermanos, ¿no? Que están trabajando en ese sentido para Jimmy, para el personaje de Champagne. Bueno, medio como que le pegan una apurada, ¿no? Bastante violenta, y en el momento en que, bueno, él está más expuesto, ¿no? Se acerca, y acá viene, que me parece muy bonito, a la margen del río místico, ¿no? Eh, eh, Ahí viene la parte en donde se va a desencadenar la sobre tragedia, no sé si me explico, la tragedia que está puesta sobre la biografía de un héroe que ya vivió una tragedia, donde, fíjense, aunque tenga 35, 40, 45 años, vuelve a ser expuesto, vuelve a ser raptado también por dos tipos, a ser condenado, o sea, como un indefenso, ¿no? En donde el crimen, digamos, la muerte del inocente, nos hace a todos reflexionar sobre la imposibilidad del cambio que algunas personas desgraciadamente viven, ¿no? Yo creo que acá hay un punto que es muy duro, que es la muerte y el sufrimiento de los inocentes, ¿no? Eh, por supuesto que el amigo tiene un doble dolor, porque mató a su amigo y a su vez eso no reparó la muerte de su hija, ¿no? Un asesinato súper cruel. Eh, digo, hay una lectura muy descarnada. Cuando alguien me había dicho y que es muy cierto, que la forma de narrar de González Iñárritu tiene que ver con la muerte, tiene que ver con esto. Clint Eastwood hace cosas, películas mucho más poéticas, hace películas mucho más lineales, mucho más convencionales, digamos, convencionales en el tipo de narrativa, con una profesionalidad absoluta, generalmente con unos actores y unas actrices que son de lo mejor, pero toma la posición de mostrar lo irreparable de ciertas desgracias o de ciertos recorridos de vida, lo que les decía. Es decir, es casi imposible que la protagonista de Los Puentes de Madison se bajara de la camioneta. Es casi imposible. Porque su destino estaba toda la familia. Entonces, hay una heroicidad posterior a la muerte, donde ella deja ese legado de renuncia, pero también deja el legado de la historia de amor. Y cuando veamos Million Dollar Baby, es la tragedia de una heroína, ¿no? Y si tomamos el Gran Torino, también, entonces uno diría, bueno, Andrés se puso más duro. No, yo no imaginaba lo de la cuarentena. Y vamos a tener épocas felices, vamos a terminar este año felizmente. No sé si saliendo de la cuarentena, pero saliendo de estas historias con directores como Tim Burton, como otros mucho más ligeros, vamos a divertirnos más. Pero estas historias eh, eh, están asentadas sobre los desgraciados
acontecimientos que marcan a los protagonistas de, casi les diría que de puntas distintas del mismo acontecimiento desafortunado, ya sea eh, digamos con les diría con el acto de quitarle la vida al otro o con el acto de haberla perdido, ¿no? Sí me parece también, ¿no? Que, y esto lo vamos a dejar para la tarde, para la semana que viene, porque recién estamos empezando, que hay muchas otras puntas de la narrativa de Clint Eastwood en esta película que la historia no es propia. No sé quiénes han visto ya la película, ¿no? Les voy a poner acá un mensajito quiénes la vieron ya. Eh, ¿Por qué? Porque después nos vamos a dedicar también a ver algo de la presión de las relaciones conyugales, ¿no? Nos vamos a dedicar a ver algo de la imposición que supone la sospecha y casi que les diría que el agite de las parejas, ¿no? Que es realmente para otro análisis que va a ser muy interesante, que es cómo en los vínculos, además, no solamente hay presiones, sino que también hay construcciones sobre el lugar que tiene que tener el varón y el lugar más sumiso o de espera que tiene que tener la mujer. No sé si me explico esto. Es más viejo que la anda a la pata, ¿no? Si ustedes toman, qué sé yo, desde tragedias griegas muy terribles, aparecen en muchos casos las mujeres como las agitadoras, o como las que buscan la venganza, bueno, excepto en Hécuba, que Hécuba lo toma ella. Hécuba es un personaje divino, es una tragedia divina del siglo V de los griegos, donde Hécuba es la despojada reina de Troya, ¿no? Donde perdió a todos, perdió a sus hijos, perdió a su marido, pero bueno, había inclusive encargado el cuidado de un hijo fuera de Troya y aparece muerto, ¿no? En el mar. Entonces la única que le queda es Casandra, y bueno, decide tomar venganza ella misma por la muerte de sus hijos, y entonces apuñala a aquel. Bueno, pero excepto, ¿no? Y en eso me parece muy importante, esas situaciones muy puntuales donde las mujeres aparecen como heroínas o trágicas heroínas de historias, ¿no? Y que hay mucho después de Hollywood puesto en eso, y del cine francés también. Acá aparecen como las que esperan o elucubran o contribuyen a presionar por la venganza, eh, no le diría que pedir, pero esperar o sostener las promesas de venganza y a generar las dilaciones de las sospechas equivocadas. Cuando digo las dilaciones de las sospechas equivocadas, es la terrible fragilidad que esto implica de buscar, ¿no? Buscar el asesino, el culpable, aunque sea el culpable equivocado, ¿no? Este empecinamiento de sí o sí tener que descubrir a quien expía una culpa, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos vamos a dedicar ya a la tardecita y después a ir viendo estas otras puntas que son lindas de tirar, que son eh, buenos hilos porque completan la narración, porque no solamente es la vida y lo que vamos a ver, que todavía no he entrado totalmente, sino que vamos a entrar de por qué inclusive un crimen vinculado al abuso sexual
eh, tiene y está contemplado con la justicia como tanta tiempo en el que se puede ocasionar esa denuncia, ¿no? Todo el tiempo que puede pasar a posteriori para que eso salga a la luz, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte del trabajo psíquico y de la fundamental, digamos, interacción que tiene que ver con la elaboración o bien la posibilidad de que eso emerja a la luz, ¿no? No, es muy notorio, como no digo que siempre sea así, quizás eh, quizás, y eso es muy importante, haya cuestiones de cohorte, o sea que estas generaciones que lo vivieron en aquel momento necesitan todo eso, pero está más estudiado que en realidad el tiempo que se desarrolla para salir de la infancia, entrar en la adolescencia, la adultez donde se juega la intimidad y todas las consecuencias que tiene esto en relación a la vida sexual, la vida amorosa, la confianza, la crianza de los hijos, y muchas veces hasta la crisis de la mitad de la vida, ¿no? Pero también creo que son oportunidades que emergen a partir de que las sociedades contemplan esto, ¿no? Contemplan como delito, lo contemplan como algo que no es un juego sexual infantil, sino que es el abuso de los adultos. Entonces generan, o no, una malla de contención que de alguna forma pueda sostener este dolor y esta vivencia traumática sin revictimizarla. Más o menos, wow. Miren, ambos, Tim Robbins, Sean Penn, ganaron los premios Oscar, el Globo de Oro, ¿eh? Todo esto está hecho, son algunos de los méritos, ¿no? Que tiene la, la película, ¿no? Bueno, me gustaría que me pongan si escucharon bien la clase, si les pareció bien, si tienen alguna apreciación, pueden hacer un comentario acá, ¿de acuerdo? Lo que les decía es que hay varias personas que en WhatsApp y todo esto han escrito que no tienen lo del Zoom, ¿eh? Entonces vamos a ir viéndolo. Entonces, otra de las cuestiones es que me parece también interesantísimo es que tengan ustedes la posibilidad de ver y desglosar de a poquito la peli, que lo vamos a ir haciendo juntos, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿quiénes los han visto? ¿Quiénes no lo han visto? Y en ese sentido vamos a ver un montonazo de aristas que tiene este director y algo que me parece interesantísimo y las historias que él decide narrar, y que él decide narrar. ¿Estamos? Bueno, como siempre, espero que la clase vaya sirviendo de poquito. Esta es una clase introductoria, así que por ahora vamos a ir dejando para vernos a la tarde, en donde vamos a profundizar un poquito más. Vamos a profundizar un poquito más. Cuando digo un poquito más, es que vamos a entrar más en la relación de los silencios y lo que no se dice, y el efecto que tiene eso que no se dice cuando lo ponemos en la vida de relación. ¿Estamos? Bueno, pregunta, ¿qué tal les pareció? ¿Escucharon bien? ¿Qué tal les pareció la clase? ¿Se sigue escuchando? Yo creo que se sigue escuchando. Por favor, contesten. Bueno,
abrazo, ya sea en el grupo de WhatsApp o acá en el Facebook. ¿De acuerdo? Bueno, son las 12:02. Por ahora vamos a cortar, vamos a hacer esta horita. Y más tarde hacemos otra, en las cuales pueden verlo también en diferido. ¿Vamos? Que tengan linda mañana. El día está precioso. Es un veranito de San Juan atrasado, porque se suele ser el 24 de junio. Pero bueno, disfrutémoslo mientras lo tengamos. Adiós. Les dejo un beso. Un abrazo y hasta la tarde.